Este tercer taller está planteado como los derivas y retos del feminismo, y varias de las cuestiones ya han ido surgiendo en las sesiones anteriores, ¿no? O sea que temas ya bien conocidos y otros menos, la violencia, la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, para ser más exactos, y demás han ido surgiendo. Entonces yo lo que quería plantear ahora es pues 4 temas de debate o de reflexión en torno a derivas y retos, porque tienen su lado de reto y su lado de deriva, según cómo se mire, para, después con las siguientes intervenciones y el debate seguir trabajando en ello, y con la propuesta que hará Dulce al final, pues ver cómo vamos abordándolo, ¿no? Entonces, la primera cuestión que me parece importante, que es un tema que va más allá del feminismo, o sea, que no solamente es un tema importante para el movimiento feminista, sino que yo creo que lo es en general para toda la ciudadanía, pero que a las mujeres nos afecta también de manera decisiva, es el tema de la identidad y el planteamiento, digamos, de las políticas identitarias, ¿no? Es decir, que el modelo, digamos, de globalización que plantea cambios de muchísima trascendencia en todos los planos, genera muchísima inseguridad y muchísima incertidumbre, y parece que frente a una historia feminista mucho más vinculada a la igualdad desde un punto de vista universal y como un movimiento que debería de garantizar derechos a todas las mujeres, independientemente de su condición específica o de sus características propias o de su pertenencia a determinados colectivos, había una serie de reivindicaciones comunes, compartidas, que beneficiaban o que potencialmente podían beneficiar a todas las mujeres, ¿no? Y, sin embargo, en los últimos años, dentro del propio movimiento y en general, como digo, parece como que hay un cierto cuestionamiento de esta idea de universalidad, de esta aspiración a la igualdad, y que hemos pasado, o estamos pasando, o nos podemos deslizar, de que lo que nos aglutine sea aquello que tenemos en común, lo que queremos hacer juntas, que pasemos de ahí a decir quiénes somos, que lo relevante desde el punto de vista político sea aquello que nos define frente a otros colectivos de mujeres o a otros grupos de mujeres, y que las políticas, por lo tanto, se articulen en torno a responder a las demandas específicas de cada grupo o cada colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, independientemente de que el tema de las identidades sea difícil de eludir, porque en cierta medida las mujeres es evidente que somos distintas, que somos diversas y que podemos tener problemáticas distintas, el riesgo, o lo que podría ser una deriva, está en si el énfasis en las políticas identitarias puede derivar, al final, en una enorme fragmentación del movimiento feminista, hasta el punto de impedir o dificultar de una manera importante el establecimiento de objetivos comunes y de objetivos compartidos, ¿no? A mí me pasaba con un amigo que me decía, bueno, en este caso desde el punto de vista de la identidad sexual, que me decía que no se trataba solo de una orientación sexual, sino que era un estilo de vida, y por lo tanto ser homosexual conlleva pautas, creencias, comportamientos determinados, ¿no? Entonces, si llevamos todo eso al extremo, pensando en las identidades étnicas o en las identidades, el tema de la discapacidad, por ejemplo, que ahora ya no es discapacidad, es diversidad funcional, porque lo diverso y lo diferente es lo que tiene hoy como mayor relevancia, pues hasta qué punto puede resistir el feminismo como sujeto político capaz de articular los intereses de esa diversidad de mujeres, pero sin perder de vista un horizonte común, ¿no? O unos objetivos comunes. Entonces, me parece que ese es uno de los grandes temas que no es nada fácil de resolver, pero que se debería de trabajar a fondo, ¿no? El otro tema, que también está situado en el marco de la globalización, es la cuestión de los cambios en el mercado de trabajo, que el otro día algo se apuntó o algo surgió con este tema, pero que también en este caso, pensando un poquito más en diseñar una estrategia a medio y largo plazo del feminismo en relación al tema laboral, a las condiciones del mercado de trabajo y a las relaciones laborales,
además de seguir analizando, planteando, demandando mejoras de las mujeres en el mercado de trabajo en cuanto a el acceso, las condiciones, el techo de cristal, el suelo pegajoso, la feminización de la pobreza, etcétera, también deberíamos introducir, por lo menos en el debate, la posibilidad que se está apuntando desde algunos ámbitos, desde la sociología, sobre todo, de que nos podemos encontrar con un modelo nuevo, ¿no?, de relaciones laborales que pase no solamente por la precarización general de las condiciones de trabajo de toda la población y de las mujeres que ya tenían o ya teníamos, ¿no?, una situación de partida peor, sino también con un grupo importante de personas que sencillamente no se puedan plantear ni siquiera trabajar, porque el impacto de las tecnologías haga prescindible una parte importante del trabajo, de capital humano, ¿no? Y cuál va a ser la respuesta a ese tipo de situaciones si efectivamente eso es así, ¿no? O sea, todo lo que es el cambio a nivel de robótica y de inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones que se están desarrollando a una velocidad, además de vértigo, si pueden ponernos en la tesitura ya de tener que pensar cómo responder a las necesidades de gente que ni siquiera se pueda plantear tener un trabajo, ¿no? Y en ese sentido, de la mano de la reflexión con el mercado de trabajo, tendría que ir también otra con respecto a qué políticas sociales o qué políticas de protección se tendrían que plantear en este caso. O sea, los debates que han surgido, o bueno, hace un par de años, comentaba un sociólogo de los que se sitúa en esta teoría de que el modelo va a ir hacia ahí, pues planteaba el famoso debate de la renta básica y si eso podría ser un instrumento para combatir este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces las mujeres, o digamos el coste que puede tener el que haya personas sin trabajar puede ser también desigual, ¿no? Si va a haber más o menos mujeres entre ese potencial grupo de personas sin acceso al mercado de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar eso, ¿no? Y un poco desde el punto de vista de contrarrestarlo, a mí me parece que es muy importante dar, como siempre dice María José, una batalla ideológica, porque en el foro hemos discutido mucho algunas cuestiones últimamente sobre ciertos discursos relacionados con la maternidad, el colecho y el apego y todas estas cosas que, bueno, si hasta qué punto son o pueden ser una nueva trampa para que las mujeres, digamos, la potencial crisis o conflicto que se derive de la falta de trabajo se resuelva, como otras veces, con mujeres que retornen al hogar, ¿no? Y que se vaya articulando todo un discurso con las virtudes de todo esto para facilitar que las mujeres vuelvan a lo privado y a lo doméstico. El tercer tema, que también salió algo el otro día, pero no se debatió mucho, que también tiene que ver con el envejecimiento, la demografía, bueno, los problemas demográficos que se planteaban el otro día, es el tema de la dependencia y el tema de los cuidados, ¿no? Es decir, cómo se va a responder a esa cuestión, teniendo en cuenta que las cuidadoras son todavía más del 80% son mujeres, y que ya no es tanto a lo mejor la discusión de que siempre es más fácil de cuidar a los niños y las niñas, que puede ser bastante más gratificante que cuidar a una persona con Alzheimer o a una persona con una discapacidad grave que implica 10 o 15 o 20 años de atención, con una intensidad muchas veces que imposibilita que las mujeres desarrollen su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta ahora, a pesar de la ley de dependencia, como también, bueno, ya fue muy polémica en su origen y hubo muchos problemas para su implantación y encima luego empezó la crisis y, bueno, todos los problemas que hay en este momento con ese tema, pues en gran medida una respuesta que se ha dado al problema que esas mujeres tienen y aquellas que tienen la capacidad de hacerlo es cubrir esas necesidades de cuidado con mano de obra de mujeres inmigrantes, ¿no? Es decir, que al final delegamos las tareas en otras mujeres que están en peores condiciones. Entonces, si vamos a dar una batalla para que estas mujeres no sean las que asuman ese coste, o si lo asumen en parte, que lo hagan en unas condiciones de trabajo dignas, o si vamos a dar la batalla de cuál tiene que ser la respuesta o la articulación desde tres agentes distintos: el Estado y su responsabilidad o qué tiene que garantizar, el mercado privado y la propia familia, ¿no? Con qué reparto de cuidados o
o cómo se va a afrontar eso, ¿no? Por ejemplo, Ángeles Durán nos planteaba un día en una conferencia que ella pensaba que la respuesta a este tema tendría que ir por un acuerdo intergeneracional para garantizar el cuidado, ¿no? Porque el Estado no tiene capacidad de responder a este problema. Bueno, sí, ¿cuál va a ser la apuesta que vamos a hacer, ¿no? Y por último, el cuarto tema, que me parece también, bueno, creo que es bastante evidente para todo el mundo, que es uno de los grandes temas, es el tema de las inmigraciones, ¿no? De los movimientos migratorios, que sabemos que la inmigración tiene, bueno, en los últimos años estaba muy feminizada, aunque luego, según de qué países cambie la composición, pero en general hay muchísimas mujeres y también entre los refugiados, ¿no? El porcentaje de mujeres entre la población que está refugiada también es muy elevado y no parece tampoco que estemos dando una respuesta desde el movimiento feminista. Tampoco lo están dando desde otros lados, o las que se están dando pues no parecen muy adecuadas ni que faciliten demasiado la integración y una respuesta más o menos justa o equitativa a los desplazamientos de la población por motivos económicos, políticos o lo que sea, ¿no? Y este tema de la inmigración, además, está, para volver un poco al principio, enmarcado en unas políticas también identitarias que cada vez están siendo más preocupantes, no solamente por el lado de ellos, ¿no? Que siempre se habla de eso, del fundamentalismo islámico, de otro tipo de, sino también el fundamentalismo en Europa y la emergencia de la extrema derecha y de los grupos fascistas, o en Estados Unidos el Trump, o como se diga, que tienen un discurso claramente xenófobo y racista y que parece que está aprendiendo pues demasiado rápido, ¿no? En muchos países. Entonces, no se trata solamente, o se trata, digamos, también aquí de plantear cómo se establecen los vínculos con estas mujeres y cómo se gestiona, digamos, la diversidad cultural o las identidades en ese contexto, porque habría que evitar, aunque ya se han producido y en todos estos años no se ha conseguido, o digamos ha habido un retroceso en esos temas, ¿no? Todo lo que se llaman las identidades reactivas, ¿no? El que tengamos a gente que son de segunda o tercera generación utilizando símbolos y retornando a modelos de feminidad, digamos, mucho más tradicionales, en gran parte, creo, por los fracasos de los procesos de integración y la falta de expectativas, ¿no? Pero también porque tengamos mujeres europeas que estén dispuestas a irse a Siria o a no sé qué con el Estado Islámico buscando no se sabe qué modelo de feminidad o de mujer, ¿no? Que será cualquier cosa menos liberador o emancipatorio para las mujeres, ¿no? Y por último ya, al hilo un poco de esto, además de el gestionar bien esas identidades y articular políticas que sean integradoras, yo creo que también tiene, si no lo hacemos bien, el riesgo de que al final, digamos, las mujeres establezcamos los acuerdos, las alianzas con los varones, digamos, de un determinado nivel social sobre la base de aceptar que estas mujeres inmigrantes o las mujeres pobres o las mujeres que están en peores condiciones sigan en una posición de desigualdad, ¿no? O sea, que abramos una nueva fragmentación entre las mujeres ligado a unas alianzas, digamos, que tendrían más que ver con la clase que con el género, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería más o menos plantear. Entonces, ahora voy a dar paso a las intervenciones que teníamos previstas. Bueno, a ver, por seguir el orden que teníamos aquí, Feli. Bueno, pues no sé qué voy a decir, porque no es fácil, después de estar 3 días escuchando, han salido muchas cosas y, a ver, cuando hablamos de los desafíos y del futuro y el devenir, yo creo que es muy importante sentar las bases de entender dónde estamos también, ¿no? Aparte de los temas que tú has ido introduciendo ahí, yo creo que hay un tema que yo miro alrededor y veo la gente que me acompaña y veo alguna chica joven o alguna persona joven que está con nosotros, que qué bien, pero echo de menos la gente joven. Un desafío es captar a ese público, captar a las chicas, también a los hombres, a nuestro discurso, porque no podemos hacer un discurso feminista sin la compañía de los hombres, ¿no?
Yo el otro día iba a un colegio a hablar con unos niños de igualdad. Y me preguntaban en qué trabajaba, porque tenían una radio y pretendían entrevistarme, y me resultó dificilísimo. Porque a ellos les parecía que eran iguales, que jugaban a lo mismo, que en su casa cocinaba su padre y su madre y ellos. Y yo decía, madre, estamos en una sociedad igualitaria, ya no me había enterado, ¿no? Yo creo que venimos de una sociedad en la que la gente que estamos aquí somos de una generación que fuimos conscientes de las carencias y de las dificultades y de la desigualdad, que nos hicimos feministas porque la vida nos lo puso en bandeja, no nos quedaba otro remedio. Éramos conscientes cada día de que teníamos una situación de discriminación y discrepancia. Yo cuando era niña y me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo quería ser niño, pero tenía un hermano que lo tenía muy fácil y yo tenía que hacer una serie de cosas que mi hermano no hacía. A mí me parecía que era mejor ser niño. Ya no quiero ser niño hace mucho tiempo, estoy muy a gusto siendo mujer, pero eso me hizo tomar conciencia de las dificultades de ser mujer, de las desigualdades, de las necesidades de luchar por un espacio de igualdad. Y yo creo que en este momento el problema que hay es que ya hemos llegado, ya tenemos una igualdad formal. Ya tenemos una ley que dice que somos iguales, ya nadie sale en televisión diciendo que las mujeres está demostrado científicamente que tienen el cerebro más pequeño o que pesa menos o que está demostrado que son menos inteligentes. Eso ya no se podría sostener en el discurso oficial, ni verbal, ni razonado, pero en el fondo estamos conviviendo con una asunción, con una aceptación de las desigualdades cotidianas. Todas vivimos aceptando para poder convivir, para poder conciliar, para no estar en conflicto permanente con el taxista, con el vecino, con la vecina, una serie de desigualdades que son el sustrato de una situación de inequidad, de injusticia social, a la que se van a unir muchas más injusticias. Yo por eso pienso que el desafío del futuro, el reto del futuro, es sumar a esta gente joven que tiene esa invisibilidad de la que hablaba Amelia Valcárcel, de la desigualdad, que no son conscientes todavía de que son desiguales porque no han accedido a los grandes retos del trabajo, de la profesión, de la promoción, del acceso en condiciones de igualdad al empleo. Nos vamos a ver que cuando quieran darse cuenta o cuando empiecen a combatir, no pueden estar enfrente de nosotras. Están apareciendo nuevos retos, nuevas necesidades. Y mencionabais ahí la gente joven, los nuevos conceptos de apego, la maternidad, la lactancia, las identidades. Van creando diferentes ámbitos de reflexión o de trabajo que no puede ser que ahora lo que las mujeres feministas han ido... Yo creo que las feministas que nos han precedido nos han permitido llegar donde estamos. Esto no surgió de la nada, surgió de una lucha muy grande. Si la gente joven no se identifica, no se suma, no se une, nos podemos encontrar como que ya están ahí esas feminazis, ya lo hemos oído alguna vez, ¿no? Con discursos que no suman, que no unen. Con lo cual tenemos que reflexionar mucho y buscar espacios de encuentro y de diálogo para poder hablar frente a frente con esa gente también. Entonces yo creo que el otro día preguntaba a alguien, yo hacía mucho tiempo que no estaba en un espacio de debate en el que cada uno podía levantar, hablar y decir lo que piensa, y que sería interesante que a esa gente que está pensando cosas diferentes y que nos ve como viejunas, como raras, como gente desfasada, pudiera estar aquí y contarnos qué necesidades, qué inquietudes, qué forma de ver, porque a lo mejor tenemos que acompasar el ritmo y tenemos que empezar a compartir temáticas de interés. No digo el discurso, pero a lo mejor convencernos en esos discursos, ¿no? Evidentemente, la sociedad que viene, y eso ya sería futurología, la sociedad que viene es una sociedad que da mucho miedo para los modos de producción. ¿Qué va a pasar cuando efectivamente desaparezcan tantas profesiones que han sido el sustento de las clases humildes y de muchas mujeres que han tenido el acceso al empleo en precario y en el sector servicios, y cuando ahora todo empieza a estar digitalizado y demás, ¿no? Por eso, hablar la primera cuesta. Has introducido un montón de temas que te apetece meter la mano en todos, ya hemos hablado de muchos. Yo lo que veo es que la sociedad es profundamente desigual en este momento, profundamente injusta, que aparecían y han aparecido estos días y están encima de la mesa cantidad de temas que nos espeluznan a todas porque nos hacen entender que vivimos una sociedad
inmoral o amoral o muy poco justa. El tema de la prostitución, el tema de la trata de mujeres, el tema de la trata de niñas, el tema, pues, ¿qué está pasando aquí? Que estamos todos los días viendo noticias en la prensa que en Oviedo encuentran una vivienda con niñas que casan con 12 años, que no estamos hablando de la India, ni de Nepal, ni de África, estamos hablando de que en Asturias, en Gijón, al lado de nuestra casa están viviendo situaciones de auténtica injusticia, ¿no? Y todo esto tiene que abordarse. Ya no hablemos de la prostitución y de la insensibilidad de quien va a consumir sin importarle quién está y cómo está la persona que está allí, la mujer que está allí. Bueno, dejo todo eso ahí y me imagino que saldrán más temas y se aclararán cosas. Gracias. No, es que si no, no se oye para grabar. Bueno, yo me voy a presentar lo primero porque es el primer día que vengo. Yo soy Nayi, vengo de la asociación Vilenta Mulleres y a nosotras nos pegaron un toque por teléfono porque nos comentaron que igual sería interesante hablar un poquitín aquí sobre el tema de la cooperación al desarrollo feminista. Nosotros somos una organización que llevamos un montón de años aquí trabajando en Asturias y hubo una época bastante grande de nuestro recorrido que estuvimos haciendo proyectos en el terreno, digamos, en otros países, en países del sur, ¿vale?, con organizaciones feministas desde organizaciones feministas como la nuestra, ¿vale? Entonces, esto yo creo que iría un poco en relación, antes comentabas el tema de las migraciones, ¿no?, de cómo ahora mismo estamos viendo toda esta crisis, cómo el tema de las refugiadas está un poco invisibilizado en estos miles de personas que están cruzando el Mediterráneo y que están perdiendo la vida en el medio, y cómo estas personas, estas mujeres, están sufriendo situaciones particulares, ¿vale?, por el hecho de ser mujeres y de emprender estos viajes. No sé muy bien por dónde empezar. Yo tampoco os voy a comentar ampliamente cuál es la experiencia de mi organización, porque creo que más el enfoque de esto sería ver un poco cuáles son los desafíos que nosotras en nuestra pequeña, corta experiencia vimos que podría tener el feminismo en este campo, ¿no?, en el de la cooperación internacional. Estoy hablando siempre de cooperación sobre el terreno, ¿vale? Otro campo sería el de la sensibilización, el de trabajar aquí en Asturias y sensibilizar a la población sobre estos temas, ¿no?, como podría ser las refugiadas en este momento, que es lo que está así más en boga. A ver, nosotras empezamos un poco fortuitamente, ¿vale?, trabajando en el Sáhara, en los campamentos de refugiados del Sáhara, ya por el año 2005 creo que fue, y siempre tuvimos varias cosas claras, ¿vale? Por un lado, nosotras siempre quisimos trabajar con grupos de mujeres que tuvieran planteamientos feministas. A todos los lugares donde fuimos buscando eso. Estuvimos en Bosnia y Herzegovina, estuvimos en México, estuvimos en Palestina, en Honduras, en el Sáhara y en Afganistán. En todos estos sitios encontramos grupos de mujeres con planteamientos feministas, ¿vale?, o que ellas mismas se autodenominaban feministas. ¿Qué ocurrió? Pasaron años, fuimos pasando por un país, por otro, viendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y fuimos aprendiendo un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas que nos llevaron ahora mismo al año 2016 que estamos a cortar de momento con este tipo de proyectos. ¿Por qué? Vale, por un lado porque entendimos que muchas veces las necesidades de estas mujeres no van mucho más allá de la financiación, ¿de acuerdo? En ciertas partes del planeta, digamos que no vamos a enseñarles demasiado acerca de lo que es gestionar sus recursos, que son los suyos, la participación social en sus territorios, porque ellas son las que controlan cómo deben y pueden hacerlo, y un montón de cosas más, ¿vale? Nos encontramos con mujeres infinitamente más empoderadas que nosotras, y decidimos que igual lo que teníamos que hacer era recomponernos nosotras como organización y hacer un trabajo más de base aquí en Asturias, sobre todo con las ONGs de desarrollo, ¿vale? Porque nosotras, en este caso, coincide que
aparte de organización feminista, somos ONG, o nos metimos en temas de cooperación al desarrollo, pero sobre todo somos organización feminista. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario, ¿de acuerdo? Hay organizaciones, ONGs de desarrollo, que después pues tienen planteamientos feministas o que en sus proyectos tienen cierto enfoque de género o que en sus proyectos intentan meter una parte en la que se menciona o se habla o se intenta favorecer de alguna manera los colectivos de mujeres que hay en las zonas del planeta donde están. Entonces, lo que aprendimos, bueno, a base de tortas, vamos a decirlo ya claro, y bueno, y de documentarnos un poco y de, además para la que esté interesada, yo me traje aquí hasta cosillas, ¿vale? Una compañera, seguramente muchas la conocéis, Sandra Dema, de la Universidad de Oviedo, dirigió una investigación, un estudio sobre la inclusión de la perspectiva de género en las ONGs de desarrollo en Asturias. Los resultados son para tirarse de los pelos, ¿vale? Estamos hablando de organizaciones grandes, pequeñinas, las que salen por la tele y las que no salen, todas, no sé si fueron 32 organizaciones. Entonces, bueno, el trabajo, en este momento decidimos que era más bien para hacer aquí, ¿vale? O sea, el trabajo que tenemos, el movimiento feminista, de intentar trabajar codo a codo con estas organizaciones que se supone están trabajando para el desarrollo de las comunidades empobrecidas del planeta y las mujeres, que a veces son un paréntesis, a veces están ya dentro del proyecto en inicio, la mayoría de las veces está claro que no, ¿vale? Son unos puntos a la hora de obtener una subvención. Son, bueno, a las que ves que están pues en esa comunidad indígena de Guatemala, a las que ves que están más machacadas, entonces hay un apartado específico para mejorar tal cosa con respecto a las mujeres, pero no son primordiales en los proyectos, ¿vale? La cooperación feminista tiene que poner en el punto de mira absoluto, o sea, fundamental, el luchar contra las desigualdades de base, ¿vale? El trabajar porque esas relaciones del poder cambien. Y eso es muy complicado. Eso no se soluciona con un año de ir allí a construir pozos de agua para que no haya que desplazarse 10 kilómetros, ¿vale? Eso son muchos años de trabajo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo creo que es muy fácil de entender. Recuerdo una vez, bueno, también una feminista vasca conocida, Clara Murgalday, seguramente también alguna la conozcáis, que es experta en cooperación, nos ponía un ejemplo de un proyecto, comunidad indígena, si no me acuerdo si era Guatemala o algo así, en el que habían detectado que había un problema pues de malnutrición en la población. Entonces, bueno, se habían invertido fondos, se habían habilitado cultivos, mejorado las semillas, no sé qué, todo. Además, se había habilitado que las mujeres pudieran ser también propietarias de la tierra, se había negociado con los varones, con tal. Todo eso lo tenían. ¿Qué ocurrió? Que cuando evaluaron, las mujeres seguían siendo, dentro de esa comunidad, las más malnutridas. Seguían teniendo ese problema, aunque había mejorado la nutrición de toda la comunidad, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Pues había ocurrido lo mismo que nos ocurre a nosotras aquí en casa. Nosotras, cuando en casa hay huevos fritos para cenar, si se rompe el huevo, la yema, ¿quién se lo come? ¿Se lo come mamá? ¿O se lo come la abuela? ¿O se lo come ese huevo roto? Tal. Pues lo mismo. Esos recursos llegaban y al interior del hogar, las mujeres que son las que gestionan ese recurso, esa alimentación, eran las últimas que comían o eran las que se echaban los restos que quedaban en la cacerola. Entonces, seguían estando malnutridas. Si nosotras seguimos comiéndonos aquí la yema rota, ¿cómo podemos pretender que si no hemos conseguido cambiarlo en nuestra propia casa, ir allí a decirles a ellas que se tienen que llenar el plato hasta arriba porque son las que tienen una triple jornada? Y son las que tienen que dejar que sea el varón o que sea el niño pequeño de la familia el que coma menos porque necesita menos calorías, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente yo quería lanzar un poco esto al aire y bueno, pues nosotras eso, como organización decidimos que el trabajo estaba un poco aquí al interior de nuestra organización y aquí en Asturias al interior del resto de ONGs de desarrollo que están trabajando por estos temas. Y bueno, pues decidimos que lo que teníamos que hacer era empezar a trabajar más en red, intentar pues un poco presionar para que se institucionalicen políticas de género en la cooperación
y cosas un poquitín más a escala local o autonómica, que pensamos que, bueno, que es lo que al final puede llegar a significar algo en un medio o largo plazo. Catalina. Bueno, buenas tardes. Yo soy Catalina y creo que me voy a sentar. Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo porque estuve en AFA de Oviedo, yo creo que desde el año 79 hasta que cerramos, y empecé en el feminismo con bastante gente que está aquí. Teresa, Doni, Dulce, Sayo, Lourdes, y les otros sois más jóvenes, el resto. Bien, bueno, no dije nada sobre la vuestra edad. Bien, entonces, verdaderamente cuando Dulce me habló del título, digo, madre mía, madre mía. Bueno, se recurre a la madre en la muerte y en momentos difíciles. Entonces pensé, bueno, pues a ver de qué voy a hablar yo. Yo creo que yo no soy de los fundadores, obviamente, pero llevaba poco tiempo el movimiento feminista. Entonces, cuando empezamos, creo que era mucho más fácil saber lo que había que hacer porque estaba todo por hacer, completamente. Entonces, no había derecho al aborto, ni a los anticonceptivos, ni a nada, ¿no? Hubo un escándalo cuando se discutió la ley de divorcio, en fin, era tremendo. Entonces, era relativamente sencillo. Y luego también cuando miramos hacia atrás para las cosas, siempre parece que resulta bastante más fácil lo de antes que lo del presente, ¿no? Bien, porque la realidad se va haciendo cada vez más compleja y tenemos menos perspectiva. Entonces, ya es interesante también coger un poco de distancia y ver por qué pasan las cosas. Era difícil no era difícil el tipo de cosas que teníamos que hacer, pero seguramente la resistencia con la que teníamos que pelear era duro psicológica, socialmente y tal. Aquellas barbaridades que nos decían cuando íbamos en el autobús por la calle y decíamos, vamos todos a abortar a Londres. Bueno, y en la comisaría una vez que el policía decía, vaya por Dios, Teresa, tu padre lo que tuvo que sufrir con cómo y salisteis los hijos, ¿no? Bueno, quiero decir que desde cierto, teóricamente y en lo político y demás, era relativamente sencillo, entre comillas, pero en la práctica, pues no éramos tantísimas, ¿no? No éramos millones, éramos unos grupos con cierto número de gente. Bueno, entonces, lo que pienso es que en estos momentos la situación es mucho más compleja. Primero, por lo que decía Feli, de que hay una igualdad de derechos bastante difícil de poner objeciones, y hay una dualidad con la vida y con la realidad cotidiana que viven las mujeres y los hombres. Bien, hay una complejidad desde este punto de vista, y luego yo creo que hay otra cosa, y es que la realidad social de las mujeres, pensemos en España, es muy distinta. Entonces, los problemas que tengo yo, los que tenga, pues no sé, cualquier directiva de cualquier multinacional o empresa grande, o Alicia Koplovich, o una del sitio donde trabajo, que por cierto trabajo en Sotrondio, en un instituto, hay una diversidad sociocultural y laboral terrorífica también desde mi punto de vista. Y hay una complejidad del feminismo que evolucionó muchísimo con todos estos cambios, porque estamos hablando de 20, 30, 40 años, en la que hay más corrientes, hay mayor profundidad. Y luego, claro, no es lo mismo ser feminista a los 22 que a los 47, a los 50 y pico, que tiene que ver con el tema de la identidad. Claro, construcción de identidades colectivas. Claro, yo creo que cuantos más años se tienen, mayor diferenciación personal hay, sin duda, y es imprescindible, necesario e irreversible, pienso yo, ¿no? Entonces, hay complejidades de todos estos tipos. Luego, hay que tener en cuenta también que el contexto histórico. Entonces, sabemos que hubo lo que se llaman oleadas del feminismo y que
bueno, pues las mujeres lucharon y se organizaron para responder a retos que había en el momento y que estaban de alguna manera en condiciones de poder responder a ellos. El sufragismo por el derecho al voto, pero también por el derecho a la propiedad y por el derecho a acudir a centros de enseñanza y demás, en un momento en que se planteaban sistemas democráticos y en unos contextos sociales donde las mujeres podían pedir esto porque saben leer y escribir, que no en todos los contextos sociales saben leer y escribir, y como por ejemplo en el contexto anglosajón tenían la obligación de, al ser protestantes, de leer la Biblia, pues eso permitía determinado tipo de cosas. Bien. Luego surgió el feminismo de los años 60 y 70 en contextos sociales, pues de la lucha antiimperialista, con la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, que no creo que haya influido nada en el feminismo, pero sí mayo del 68, que fueron relativamente paralelos. Y aquí surgió un feminismo mucho más novedoso, mucho más distinto y mucho más omnicomprensivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se cuestionaba prácticamente y se pedía prácticamente todo. Y bueno, de eso sabemos, ¿no? ¿Y ahora en qué situación estamos? Pues estamos en una situación que siempre claro, siempre el futuro y el presente nos parece mucho más difícil de entender porque no hay distancia, y para entender las cosas hay que tener cierta distancia. En estos momentos vivimos en una fase que en junio, cuando estuvo aquí Saskia Sassen, dijo que estábamos en un momento donde el sistema económico se caracterizaba por una financiarización completa de la economía, que era la máquina de vapor del sistema capitalista en estos momentos, que además todo esto conllevaba una serie de características depredatorias, por decirlo de alguna manera, y que no importaba tanto, aunque sea contradictorio con algunos aspectos, tener incluido a todo el mundo dentro del sistema como consumidores, sino que no importaba que hubiera sectores grandes de la población fuera del sistema, contrariamente a lo que había pasado en los años 70, que interesaba que todo el mundo consumiera, y esto produce una serie de características de la situación. Hay en estos momentos también una disolución de los vínculos personales, una cosificación, por ejemplo, de elementos característicos de los seres humanos, como son, por ejemplo, pues no sé, se cosifica la sexualidad, aspectos de los afectos, de los vínculos y demás. Y en este contexto, dos apuntes solamente, dice la misma Saskia Sassen, que en el mercado laboral global, en el segmento alto y bajo, hay una fuerte presencia de las mujeres por dos tipos de razones fundamentales. Esto díjolo en 2011, así que no fa tanto. Por una parte, en el segmento alto, las multinacionales necesiten a las mujeres porque son capaces de dar más confianza y permiten una penetración de estas empresas y multinacionales globales en el tejido productivo de un país, y que esto siempre produce resistencias porque crea desconfianza en la gente, y necesiten a mujeres porque somos mucho más creíbles o damos la impresión de que, bueno, tenemos menos que esconder, por decirlo de alguna manera. Y en el segmento bajo, precisamente porque la gente súper profesional que necesita una dedicación absolutamente exclusiva, necesita que sus casas y hogares funcionen perfectamente, hay una presencia masiva también de mujeres inmigrantes o de minorías étnicas en condiciones laborales y sociales pues muy mal, sin derechos de ciudadanía, por resumir, ¿no? Entonces, también hay otros apuntes de otra gente que dicen el problema fundamental y el problema de la pobreza por conectar, y porque lógicamente, bueno, el capital tiende a acumular más, por supuesto, pero hay una lógica que no hay una lógica maquiavélica, sino una lógica intrínseca, y entonces, pues la pobreza que pensábamos que era de lo que se llama el sur, actualmente también tenemos el problema de la pobreza, y yo creo que no podemos dar, ya por concluir, no podemos pensar que podemos con todo esto, ¿no? De lo que decís en la introducción. Entonces, pues habrá que relacionarse con otros sectores que también están interesados, porque yo estaba, menguando y jibarizándome completamente cuando te oía de semejantes retos inabarcables, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que conocer y
y profundizar un poco más en la realidad social que nos toca y ir haciendo lo que podamos. Bueno, pues yo sí que no soy capaz de decir qué cosas podemos hacer y creo que además soy la menos indicada de las que estamos aquí. Digo porque, aunque yo conozco a muchas de las protagonistas del movimiento feminista desde sus inicios, yo nunca fui una militante activa y entonces siempre tuve esa cosa, ¿no?, de yo no me podía llamar feminista como las demás porque las demás estaban al tajo y yo estaba un paso más atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya a aportar nada aquí y menos sobre las derivas de lo que puede hacer el movimiento feminista en el futuro. Pero, a lo mejor respondiendo a cosas que planteaba Beni, igual no hay que insistir tanto en el apellido, en el adjetivo de las cosas y hablar más de las cosas. Que el feminismo, entiendo yo, que independientemente de todo el cuerpo teórico que haya adquirido en los últimos años, que ha sido mucho y maravilloso, independientemente de lo que decía Carmen el otro día, que me parece interesantísimo, de que hay que documentarlo todo y trabajarlo y analizarlo, a ver si se puede seguir avanzando para que quede para el futuro, porque como la realidad social es tan incierta, igual esto se diluye absolutamente y volvemos a empezar, la humanidad vuelve a empezar desde la época primitiva, porque está la cosa como que pinta fea, ¿no?, en el mundo actualmente. Y entonces yo decía que igual lo que hay que hablar es de las cosas por las que las mujeres en general no pueden pasar nunca. Eso sí yo creo que une a todas. Y el hecho que decíais, por ejemplo, y que participen los hombres, a mí no me parece necesario que los hombres participen en este tema, porque es un tema de mujeres. Y si participan, pues muy bien, y si se llaman feministas, pues estupendo y tanto gusto. Pero yo no sé si os queda claro que el techo ese de cristal, o lo que a mí me parece, yo a lo mejor estoy muy equivocada y perdonadme, ¿eh?, pero el techo de cristal no lo ponen las mujeres. Las mujeres tienen que romper un techo de cristal porque hay quien se ocupa en tejer un techo de cristal. Y esto parece ser que es a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, a lo mejor no siempre. Yo tuve la suerte de estar haciendo ahora mismo un trabajo sobre arte paleolítico y yo no tenía ni idea de arte paleolítico. Vamos, además de ni idea, o sea, interés más bien, bueno, el normal, ¿no? Pues mira qué bien que hay pinturas rupestres y además que están aquí, y Altamira y los bisontes, mira qué guapos. Pero de repente descubrí todo un mundo, y un mundo que empieza, por ejemplo, por las vulvas y los triángulos. Y anda, pues para mí eso fue una sorpresa, ¿no? Resulta que la humanidad en el paleolítico, ese paleolítico que se instala aquí, en este territorio, en el norte ibérico y concretamente en Asturias, tenemos muchas muestras, muchas cuevas, donde hay testimonio de esa cosa que necesitaban los primitivos plasmar en la pared. Y además los prehistoriadores, la mayoría, por cierto, señores, dicen todos que son vulvas, ¿no? Y que hay pinturas rojas. Y una vez que te adentras un poco en esa materia, lo ves, lo visualizas, lo sientes, lo vives, efectivamente las mujeres están presentes en todo momento. Es más, hay alguna prehistoriadora que hasta intenta, bueno, tener un discurso coherente para sostener que incluso podrían ser pintoras las mujeres los pintores de los bisontes, ¿no?, de Altamira, por ejemplo, o de cualquier figura animal. Bueno, no han llegado a ninguna conclusión y además tampoco la comunidad científica lo iba a permitir, eso yo también lo tengo claro. Es decir, que es algo indemostrable, pero desde luego si lo dice una mujer es una estupidez. Y entonces, a cuento de que va a haber mujeres pintoras, pongamos por caso, que a lo mejor no eran las mujeres, a mí no me importa, ¿no? Lo que duele, lo que sí constatas una vez más, es que el techo de cristal sigue existiendo. Es decir, siempre que hay señores que detentan el poder, siempre se ocuparán de desprestigiar en lo posible una voz autorizada. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio, porque hay estereotipos. ¿Por qué no se eliminan? Porque no interesa que se eliminen.
no interesa en absoluto. ¿Que se ha evolucionado mucho? Sí. Hoy tengo el dato, no sé si lo visteis, publicado, necesito gafas. Hoy sale una lista, lo visteis en los periódicos, de los 100 directivos más, los mejores directivos del mundo. Había una lista de 100 directivos. España está en muy buen lugar, está en el tercer puesto. Bueno, hay 2 mujeres. De 100 directivos hay 2 mujeres. Me encontré también con un artículo que, vamos, hicieron una prueba científica, quiero decir, que hicieron muchas pruebas, testaron muchas encuestas para llegar a conclusiones que antes Catalina lo apuntaba, ¿no? Que dices, ¿por qué las mujeres no están en los puestos directivos o tienen una escasa representación o una subrepresentación? Siempre son o las directoras o las secretarias o las no sé qué, ¿no? Porque no están en la cabeza. Y normalmente pues se diría pues o porque no son capaces o porque no están interesadas, o están interesadas y son capaces pero no son capaces de romper el techo de cristal. Y entonces un señor que se llama, lo tengo por aquí, Tomás Chamorro Premusic, lo publica en la revista de la Universidad de Londres, la University College de Londres, y dice que una explicación más, aparte de estas 3, de por qué no son capaces, porque no están interesadas o porque están interesadas y no son capaces de romper el techo de cristal, dice que se basa en algo que nos ocurre a todos en general, que es que somos incapaces de, esperar que os lo leo textualmente porque no me lo sé de memoria, dice... Vaya, un minuto, que ya estoy. ¿Por qué? Aquí lo tengo. Dice, el autor de este artículo dice que hay otra explicación, que es que las mujeres están poco representadas en los puestos de dirección por nuestra incapacidad general de malinterpretar las muestras de confianza como un signo de competencia. Es decir, estamos enganchados a la creencia de que los hombres son mejores líderes que las mujeres. Cuando se trata de liderazgo, la única ventaja que tienen los hombres sobre las mujeres es que las manifestaciones de soberbia, a menudo enmascaradas de carisma o encanto, son comúnmente confundidos con potencial de liderazgo. Los grupos sin líderes tienden a elegir a personas que son egocéntricas, presumidas y narcisistas. Y yo creo que a todos se nos vienen, ¿no?, imágenes aquí de personas que tienen esos rasgos. Y dice que en cualquier hombre del mundo, en cualquier parte del mundo, los hombres tienden a pensar que son mucho más inteligentes que las mujeres. Y eso es una obviedad que a lo mejor públicamente no lo dicen, pero sí en un sentido, en un sentimiento más íntimo, ¿no? Entonces, parece que los datos sobre miles de directivos de todos los sectores industriales de 40 países muestran que los hombres son más arrogantes, manipuladores y propensos al riesgo que las mujeres. Y este señor lo que remata comentando que precisamente las mujeres están mejor construidas para el liderazgo precisamente porque adolecen de todos esos, en general, de todas esas prerrogativas, porque dice exactamente que las organizaciones están mal gestionadas cuando se eligen como administradores a estas personalidades, porque el liderazgo efectivo se encuentra predominantemente en los que dejan de impresionar a otros acerca de su talento para la gestión. Y esto yo creo que es algo que nos pasa a todas las mujeres. Todas las que habéis intervenido antes que yo, habéis empezado con un perdón. Y yo misma pido disculpas. Es como una actitud muy común. ¿Por qué? Porque estamos en otra tesitura. Creo yo que nuestro universo es diferente al masculino. En términos generales siempre se puede hablar de... Pero si hablamos de prototipos y de prototipos de estereotipos, está claro que esta misma lista que os comento de 100 personas, no me digáis que en el mundo de 100 mejores líderes solo puede haber 2 mejores mujeres buenas líderes, cuando precisamente este muestreo del que os habla este autor, que si os interesa ya os lo pasaré, dice que
las mujeres demuestran estar mucho más capacitadas porque manejan mejor, los grupos suelen despertar más empatía, porque tienen menos soberbia, suelen compadecerse más del otro, suelen manejar en ese sentido mejor a los grupos y son más responsables, corren menos riesgos. En definitiva, y no os doy más la chapa porque lo de las intervenciones chapa a mí me aburren y yo no quiero aburriros, que todo esto que empezaba con el tema del paleolítico, que lo había sacado a colación, porque me parecía a mí que en el mundo de las cazadoras recolectoras no se había dado un paso de la evolución social que vendría luego en el neolítico, cuando las mujeres se meten a moler el grano. Una prehistoriadora da con este dato, precisamente, con el estudio de las falanges de los dedos, reconstruyeron la postura con la que la mujer estaba de rodillas empujando con la piedra el grano, ¿no?, para obtener la harina. Entonces parece que cuando las poblaciones se aposientan, se meten en sus casas individuales y las mujeres se dedican más a las labores del molino, de la producción del alimento, pierden ese papel preponderante que tenían antes. Y esto es curioso porque coincide a partir de ese momento del Neolítico. Al principio eran las diosas, ¿no? Las diosas están representadas en el mundo paleolítico y las diosas sabemos que eran veneradas por todos los grupos humanos. ¿Qué ocurre cuando desaparecen las diosas? Fue paulatino, pero desde luego las religiones y los grupos de poder se han encargado de una manera muy seria y muy eficaz a eliminar a las diosas. Cuando las diosas pierden poder, el techo de cristal crece, y crece hasta el día de hoy. ¿Y cómo romper eso y cómo cambiarlo? Yo la verdad es que no tengo ni idea. África. Hola. Ay. ¿Se ha encendido? Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre la violencia de género, doméstica y de género. Me diréis que por qué, elegí este tema o propuse este tema. He trabajado durante 25 años con colectivos que, en cierta manera, la mujer, pues recibía cierto maltrato. Cierto maltrato no solamente a nivel educacional, es decir, educación paternalista. He estado dando clases o dirigiendo programas de formación y empleo donde las mujeres no querían acceder a una formación en aquellos cursos donde la mujer estaba subrepresentada, porque decían que no iban a acceder al mercado del trabajo, cosa que en realidad era cierto. Lo digo lisa y llanamente. Es decir, yo tenía mujeres que como albañilas eran buenísimas, pero en el momento que venía algún empresario a hablar conmigo, yo me ponía de antemano que mujeres que no quería. Os estoy hablando de mujeres, de albañilas, carpinteras, etc. Es decir, aquellos sectores en los que la mujer estaba subrepresentada. ¿Esto es una violencia de género? Para mí lo es. Después, por otra parte, hemos tenido también, he estado trabajando en talleres de empleo con mujeres, donde para la mujer era muy normal llevar una paliza, pero paliza porque de estar llamando a su familia porque no se presentaba y la tenía que dar de baja según la legislación de los programas de formación y empleo, llevar hasta que conseguí hablar con ella. Y la verdad es que me dio verdadera lástima, porque estaba negra, minoría étnica. ¿Por qué digo minoría étnica? Porque realmente existen sectores de esta sociedad y de esta población que aún consideran que, bueno, aunque te den un manotazo es, pero lo siguen consintiendo.
Resolución que tomé, hablé con su familia. Primero hablé con ella y le dije, mira, ¿cuándo te pega tu marido? Decía, bueno, pues es que cuando viene bebido de la calle y todo lo demás. Resolución, dije, mira, coges la sartén o lo que tengas a mano y le das encima. Dije, verás, la primera vez, dice ella, bueno, igual no ya haces mucho daño, pero la segunda vez da ahí todavía más fuerte. Dice, es que mis hijos eso no lo van a consentir. Y eso os lo digo que sigue pasando hoy en día, y muy fuerte. Entonces, bueno, por eso estoy hablando, por eso escogí sobre la violencia de género. Realmente llevamos 40 años desde la época de la democracia, llegamos 40 años y no se ha conseguido gran cosa, la verdad. Después de 40 años hemos conseguido legislación sobre el aborto, muchísima legislación, pero sobre todo lo que es en el ámbito del maltrato no se ha conseguido gran cosa. Exactamente, yo tengo aquí y tenemos, 6 leyes orgánicas en 40 años y 2 directivas europeas. De estas leyes orgánicas, 2 están basadas en las directivas europeas, por lo cual tampoco se puede decir que se consiguió algo. Después tenemos el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se creó en el 2002 y realmente se creó en el 2002 y del que forman parte, se creó en el 2002, ¿no? Que fue suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y actualmente está integrado por un presidente o una presidenta, por vocales del Consejo General del Poder Judicial, por el director general de Modernización de la Administración de Justicia, etc. ¿Cuáles eran los objetivos de este? Recibir cuantas resoluciones judiciales sean dictadas por los juzgados y tribunales en asuntos relativos a la violencia doméstica. Analizar las resoluciones judiciales que en los referidos procesos se dicten. Recibir cuantas resoluciones judiciales sean dictadas por los juzgados y tribunales en asuntos relativos a la violencia doméstica y de género. Y analizar las resoluciones judiciales que en los relativos procesos se dicten. Bien, esto es en función, y cada año se creó en el 2002, y yo, si queréis, todo el mundo puede acceder a la página del Consejo General del Poder Judicial y extraer todos los datos. ¿Qué sucede? Que, lógicamente, en estas memorias que se elaboran, solamente constan las denuncias que se realizan a nivel judicial. Entonces, yo más de una vez me pregunto y me pregunté, ¿cuántas denuncias hay a nivel psicológico? A nivel laboral podríamos denunciar las denuncias por bullying en el trabajo, pero en casa, en la situación familiar, en el entorno nuestro, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay alguna denuncia? Vuelvo otra vez atrás. Hay un padre o una madre que están en casa y dependen de una persona, dependen del entorno familiar. ¿Quién se hace cargo de ella? La mujer. Y como eso, mucho. Hay reuniones en el colegio. Yo he visto muy pocos padres en las reuniones de tutoría. ¿Quién va? La madre. Y que conste que tiene que ser compartido. Es decir, todo esto
que nosotros, o al menos, no lo sé vosotras, pero al menos yo lo considero, pues si queréis, en mayor o menor medida, una violencia psicológica, porque es que me digan, oye, mira, yo ya te ayudo. Digo, mira, el club del yate, ese yo lo tengo más que resabido, porque tú a mí no me estás ayudando, es para los dos. Y bueno, ¿qué queréis que siga diciendo? Como estoy en este sentido, estoy tanto como del maltrato físico y maltrato psicológico por el ambiente y por el entorno en el que moví, estoy pues bueno, pues que a pasar de los 40 años, que aún nos queda mucho, mucho no, muchísimo por conseguir. Muchas gracias. Marina, entonces. Bueno, Marina, no está ella. Me cambio yo. Ah, eres tú. Sí, no, porque porque han puesto género y diversidad. Sí, vale. Que no, Marta. No, es que ha puesto Marta Gil por el máster, pero no por el apellido, claro. Así estaba yo diciendo, esa no soy yo. Bueno, pues buenas tardes a todas. Que bueno, yo también, como Nayi, voy a presentarme porque no creo que mucha gente aquí me conozca. Vale, perdón. Que creo que me voy a presentar porque no creo que haya mucha gente que me conozca porque llevo muy poco tiempo en Asturias. Bueno, soy Marta y hoy, bueno, pues esta tarde se iba a hablar sobre globalización y sobre los retos a los que nos enfrentamos dentro del feminismo y concretamente dentro del feminismo asturiano, que yo, bueno, en el poco tiempo que llevo aquí, pues voy y vengo y me voy acercando y bueno, y yo me gustaría hablar esta tarde un poco sobre mujeres refugiadas, sobre refugio, sobre como uno de los grandes temas de cara al futuro por las crisis que estamos viviendo, dar algunas claves para poder afrontar esta situación desde el propio feminismo. Y bueno, yo digo que quería presentarme porque toda mi trayectoria profesional ha ido muy dirigida. Bueno, yo estuve muchos años trabajando en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, entonces bueno, pues es un tema en el que pensaban que podía aportar algo de interés al debate esta tarde, ¿no? Y nada, y también me gustaría pedir disculpas porque no pude venir los otros días, porque es cierto que la crianza con apego es muy dura. Y bueno, y sin apego también, cierto. Es muy dura igual. Bueno, según yo quería dar algunos datos, señalar algunos retos, dar algunas claves que yo he pincelado un poco por ahí y luego pues eso, ver qué podemos aportar entre todas hoy. Según una publicación del ACNUR del año 2015 que se llama Un mundo en guerra, por si alguien lo quiere bichear por ahí, hay 60 millones de personas en desplazamiento forzoso en el mundo. Casi 60 millones de personas que con la crisis del último año ya han dicho que está muy por encima de esos 60 millones. De esa cifra, 20 millones serían personas consideradas refugiadas. Antes hemos hablado, en la introducción se ha dicho cómo es la feminización de las migraciones. Bueno, pues de esos datos que yo he dado, el 51% de esa población serían menores de 18 años, entonces estamos hablando de niños y niñas, y el 50% de esa población serían mujeres y niñas. Entonces, bueno, para que veamos al final cuáles son las personas que realmente son expulsadas, ¿no? Aún así, el 86% de toda la población en desplazamiento forzoso se queda en los países empobrecidos, es decir, no llegan hasta estos países del llamado primer mundo o los países enriquecidos, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, de Turquía, ahora mismo con el tema de la crisis de Siria. Lo normal es que las personas desplazadas se queden en los países fronterizos por un tema, evidentemente, de huir del peligro inmediato y por un tema de carencia de recursos para ir más allá. Entonces, todo este discurso del miedo que nos quieren imponer, tanto desde los estados
de estos países del primer mundo, ¿no? Como de los medios de comunicación afines a ellos, el miedo al terrorismo o el miedo al yihadismo en este momento, que es lo que está de moda, el colapso del estado de bienestar o el colapso del mermado ya de por sí mercado de trabajo, no es tal si tenemos en cuenta las cifras reales, ¿no? No es tal. Entonces, una de las cosas que yo quería señalar como un reto del feminismo, porque sí que considero que el feminismo tiene que ser transversal a muchas de las otras causas que muchas veces nos las dejamos un poco de lado o no las tenemos como tan en la mira, ¿no? Como es el tema de las migraciones y de los desplazamientos forzados, ¿no? Pues uno de los grandes retos que yo creo que se plantean, que nos tenemos que plantear como activistas y como movimiento feminista, es el reto del discurso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a abordar de cara a nuestras propias organizaciones o de cara al discurso frente a la ciudadanía, ¿no? Bueno, las mujeres huyen por numerosas causas, ¿no? Evidentemente la guerra es una causa clara y huyen como el resto de la población que se ve inmersa en mitad de un conflicto armado, ¿no? Pero las motivaciones de las mujeres van mucho más allá del miedo a las balas. Las mujeres dentro de los conflictos armados son doble, triple o infinitamente víctimas del propio conflicto armado, ¿no? La política del exterminio, por ejemplo, que se aplica en numerosos conflictos armados, tiene como víctimas directas a las mujeres, bien por la eliminación de las mismas o bien por las esterilizaciones forzadas que se han cometido. Pues conocemos los casos, como el caso de las mujeres tutsis en Ruanda, como el caso de las mujeres seycheles en Guatemala en los años 80, como el tema de las mujeres esclavas sexuales en la guerra de la antigua Yugoslavia. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que dentro del conflicto los cuerpos de las mujeres son usadas también como arma de guerra. Tenemos violaciones masivas, embarazos no deseados para sembrar en la comunidad enemiga al hijo de tu enemigo y minar a la propia comunidad con la que estás enfrentada. Tenemos el esclavismo sexual para los soldados que están enfrentándose en ese conflicto, las mutilaciones, bueno, numerosas herramientas que son utilizadas en esos conflictos como método de terror de la población, pero que tienen su base en un odio hacia las mujeres y ya está. Y es una misoginia que tiene que ver con el sistema patriarcal, que no es nada más ni nada menos que el cuerpo de las mujeres vale menos en el mundo en general. Entonces, no es que se quiera sembrar el terror a tu enemigo, es que puedes utilizar a sus mujeres para causar un caos mayor, ¿no? El derecho de asilo se refiere pues a la protección dispensada a las personas consideradas refugiadas por la Convención de Ginebra del año 51. En el artículo 1 define lo que es una persona refugiada. Y bueno, y como es un rollo de esos que no le gustan a Lourdes con muchas comas en el medio, diré que hay cuatro causas por las que una persona es considerada refugiada y tiene que cumplir los 4 requisitos. Tiene que tener fundados temores de ser perseguida. O sea, es algo que tiene que demostrar. Por causas de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social o ostentar determinadas opiniones políticas. Que se encuentre fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad. Y que no pueda, o a causa de esos temores no quiera, porque el perseguidor sea el Estado, acogerse a la protección de tal país. Es decir, que estamos hablando de un sistema complejo en el cual el sistema de protección se queda de alguna forma cojo ante la necesidad o ante la gran crisis humanitaria que tenemos en estos momentos y que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad igual. En España, además, tenemos otro supuesto que incluye la persecución por motivos de género
o de orientación sexual gracias a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es algo que tenemos, o sea, que es algo que tenemos de más en España, que modificó la ley reguladora del derecho de asilo en España y que, aunque es primordial en la defensa de los derechos humanos, aún creo que es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque los motivos por los que vive una mujer son muchos más que estos, ¿no? O sea, se puede ser mujer y de una etnia diferente a la dominante. Se puede ser mujer y lideresa de movimientos de defensa del colectivo LGTBI. Se puede ser mujer y sindicalista. Se puede ser mujer y víctima de violencia de género. Pero hay causas por las cuales las mujeres son perseguidas solo por el hecho de ser mujeres. No hay que ponernos etiquetas. No son solo mujeres y sindicalistas o mujeres y lideresas o mujer y transexual, no. Es que las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, están siendo perseguidas en todo el mundo. Entonces yo también creo que el reto legislativo es uno de los retos a los que se enfrenta el feminismo. Es decir, cómo si somos capaces de salir a la calle y de generar movilización y hacer campañas con las leyes que nos afectan directamente a las mujeres, también tendríamos que serlo también tendríamos que ser capaces de movilizarnos ante las modificaciones legislativas o ante la legislación que afecta a las mujeres de una forma que no es directa, pero que nos afecta. Cuando hablo de eso, de qué es la persecución por ser mujer, pues la feminización de la pobreza, que ya ha salido aquí, es una causa por la que las mujeres huyen solo por el hecho de ser mujeres. La violación de los derechos sexuales y reproductivos, la negación del voto, de opinión, de circulación, que lo estamos viendo en países donde han surgido, pues por ejemplo, los talibanes en su momento, la negación del derecho de cuidado y alimentación, la mutilación genital femenina, la utilización, como ya he dicho, de los cuerpos de las mujeres como armas de guerra, el aborto selectivo, la trata de mujeres, que tampoco se consideraba motivo para ser refugiada porque se entendía un caso de delincuencia común cuando es algo organizado a nivel mundial, o el feminicidio, son supuestos por los cuales las mujeres son perseguidas solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, como tercer reto, yo sí pondría el reto de las causas de qué pasa en los países de origen para que las mujeres sean perseguidas a lo largo del mundo y cómo vamos a abordar el tema de las causas desde los movimientos feministas. Bueno, pues, ¿qué claves daría yo? Bueno, una cosa que sí que quería decir, que al final en esas causas nos damos cuenta que tampoco los gobiernos son capaces, que ya no sabemos si, o sea, esa incapacidad de protección de las mujeres no la están haciendo los estados. Entonces sí que es algo que también tenemos que tener en cuenta nosotras. Y bueno, sí, yo daba como unas pinceladas también sobre qué cosas se me ocurrían a mí que podíamos hacer desde los movimientos feministas o desde el activismo feminista, ¿no? Yo, bueno, señalaría el no perder el carácter solidario y de justicia internacionalista en todas nuestras acciones, en el diseño de todas nuestras reivindicaciones y también en todas nuestras fundamentaciones teóricas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa perspectiva internacionalista a la hora de plantear nuestras acciones. También creo que analizar los sesgos de género en el procedimiento de asilo en este caso, porque es algo de lo que me toca a mí, pero también en la legislación, en cada una de las modificaciones legislativas que nos afecten como mujeres. Nayi también lo decía, ¿no? El fortalecer redes, el conocer y el trabajar con las asociaciones feministas en las sociedades de origen. Contar también siempre teniendo en cuenta cuando trabajemos con mujeres migradas si pueden haber causas de expulsión en el interés migratorio de esas mujeres, ¿no? Cuáles han sido las causas verdaderas que han hecho que las mujeres estén saliendo de los países de origen. Por supuesto, bueno, pues informar, formar, todas esas cosas que hacemos de sensibilizar, de trabajar, de seguir hablando con las administraciones, con los movimientos sociales, con la ciudadanía, pues seguir trabajando en el tema de las causas.
y evidentemente seguir haciendo denuncia pública. Yo supongo, estas son cosas que se me ocurrían a mí ayer cuando decía de qué quiero hablar, pero supongo que a todas se nos van a ocurrir más cosas. Eso es un poco lo que quería decir, lo digo voy muy rápido porque hablo un poco rápido. Y luego hay algunos datos que recopilé también, que luego si salen en el debate pues sería interesante también saberlos, de cuando hablo de que la crisis no es tal, o de que el discurso del miedo está ahí y de que los datos no nos dicen exactamente lo mismo, sobre eso, sobre cuánta población refugiada, por ejemplo, llega a nuestras fronteras, ¿no? Para que veamos que en realidad la lucha está en el discurso. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que nos tenemos que plantear. Bueno, pues en primer lugar felicitar a AFA por esta trayectoria de 40 años. Nos gustaría, a cualquier organización aquí presente, ya nos gustaría poder igualaros, poder llegar a esa andadura, ¿no? tan consolidada. Sois la referencia del feminismo en Asturias y también a nivel de Estado español. Yo ya recuerdo haciendo un poco de memoria, unos 35 años igual, unas jornadas en Moncloa, en la que ahí estabais a nivel, pues con un nombre y una entidad propia en el feminismo de todo el Estado, ¿no? En cuanto al apartado, digamos, de desafíos, de retos, centraría la cuestión en el ámbito más específico de mi asociación, la violencia de género, ¿no? Un desafío para nosotras sería conseguir que la violencia de género sea tratada como una auténtica cuestión de Estado, ¿no? Que ocupe un lugar trascendental, primordial en las distintas agendas políticas. 1000 feminicidios en los últimos 15 años nos parece razón más que suficiente para que esto sea así. Si en lugar de 1000 mujeres asesinadas fuesen 1000 políticos, policías o futbolistas, ya hace años que este tema sería una cuestión de Estado, segurísimo. Por otro lado, otro reto, otro desafío sería seguir trabajando, poner todo el empeño en esa tolerancia cero hacia la violencia machista. Basta ya de juzgar a las mujeres, basta ya de juzgar a las víctimas, incluso antes de juzgar al maltratador, al agresor, ¿no? De juzgar sus conductas, sus actitudes, porque aguantó tanto, porque aguantó tan poco, porque iba así, en fin, ¿no? Ya, ¿para qué hablar de algo habrá hecho? Que bueno, parece que ya está, afortunadamente, por lo menos hay más cierto empacho en decir ya esas barbaridades, un poco en lo que tú apuntabas, eso, tan burdas y tan zafias, ¿no? Se va hacia otro tema más civilino, más sutil. Por otro lado, bueno, compartir desde luego la preocupación por la prostitución y por su manifestación más tremenda, que es la trata de mujeres y niñas. También entendemos que el movimiento feminista ha de estar más presente en esa lucha, sobre todo en el tema de las trata, donde el factor, digamos, quizá más polémico de voluntariedad, menos voluntariedad, mayor voluntariedad, ahí no existe, no tenemos ese factor, digamos, en esa discusión. También poner el foco en los micromachismos, ¿no? En esas violencias de menor intensidad que pasan tantas veces desapercibidas a tantas mujeres. También ahí podemos ir desplazando un poquito, parece que ya se va identificando la violencia física, se está también aceptando la violencia psicológica, pero está ahí esos micromachismos mucho más estructurados, si cabe, que otras formas más burdas, más zafias, como decía. Y el lenguaje sexista también es el lenguaje que tiene
todo menos neutralidad, ¿no? Es el lenguaje que permite invisibilizar a la mitad de la población, es el lenguaje que conforma un imaginario colectivo en el que tanto daño hace, que es el caldo de cultivo de esa desigualdad, que a su vez es el caldo de cultivo de las violencias, ¿no? De las violencias machistas. En cuanto al tema de las derivas, se había apuntado la deriva que toma la igualdad en los últimos tiempos. Se apuntaba por mujeres más jóvenes que el martes esa posible falta de referencias, ¿no? Comentaban algunas. Esa igualdad malentendida de imitar conductas en roles, actitudes tradicionalmente atribuidas como masculinas, ¿no? Calificadas de masculinas. Creemos que debe haber una mayor presencia del feminismo, del movimiento feminista en las redes sociales. Quizá eso ayudaría a paliar que en mujeres tan jóvenes haya esa ausencia de referencias, ¿no? Porque el machismo está en las redes sociales y los neomachismos están en las redes sociales. Entonces hay que contrarrestar toda esa labor que tiene tantísima incidencia en nuestra sociedad, creando opinión, etcétera. También, pues, una deriva preocupante de la igualdad, pues, podría ser lo que Amelia Valcárcel llama la igualdad pervertida, ¿no? Esa forma de utilizar desde los neomachismos la igualdad como arma arrojadiza, esgrimiendo los recursos que hay en igualdad, contra cualquier reivindicación del movimiento feminista, ¿no? Tratando de cerrarnos la boca, de atarnos las manos. Se hablaba también de esa igualdad formal que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pero ¿qué queréis, no? Si ya la Constitución dice que todas somos iguales y bueno, hay igualdad de derechos, igualdad legal y bueno, que se trata es una deriva para nosotras peligrosa del concepto de igualdad. Que se utiliza, pues eso, de manera civilina, ¿no? Para hacernos pensar que ya está todo conseguido y hacernos quedar sin motivo, ¿no? Casi de existencia. Y bueno, terminaría con un propósito, por ejemplo, que sería el de que el movimiento feminista se centre más en lo que nos une, por encima de lo que pueda separarnos, que seguro que es mucho menos. Es muy necesaria esa unidad de fuerzas que nos ayude a conseguir objetivos, ¿no? Tenemos ejemplos muy recientes, tanto a nivel de Estado español, el Tren de la Libertad, el 7N, también a nivel autonómico, ¿no? Cómo se ha funcionado en determinadas campañas, ¿no? Pues la que ha terminado con la jueza de violencia de género de Oviedo. Hay muchos frentes abiertos y no son tiempos de disgregar, de quedarnos quizá en el matiz, sino que de dar relevancia a todos los aspectos en lo que tengamos en común, ¿no? Y bueno, con las divergencias, pues bueno, respeto y acción, ¿no? Adelante. Pues nada más, un poco eso. Teresa Meana. Yo no sé si debería hablar, porque voy a dispersar y... No, déjame aquí, que se me oye bárbaro, déjame aquí. Es que yo pedí la palabra el martes, que me tuve que ir y hoy también me voy a tener que ir, lo siento muchísimo. Y entonces iba a hablar el martes de todo aquello de los cuerpos y todo lo que empezó Lourdes y se continuó. Y claro, ahora yo no sé si voy a dispersar muchísimo. Bueno, a propósito de lo de hoy, estoy totalmente de acuerdo con la intervención de la compañera, que era exactamente lo que yo quería traer de lo de hoy, ¿no? Y entonces quiero aprovechar para contaros que a lo mejor lo sabéis, pero por si acaso, que hubo una iniciativa de una caravana feminista este verano a Grecia por lo de las mujeres refugiadas. Entonces la iniciativa fue el movimiento feminista del País Vasco, de Cataluña y de Valencia, que yo vivo en Valencia,
Entonces, se pretendía dentro de la caravana que fue a Grecia, que fueron 8 autobuses por tierra y por mar deliberadamente, quiero decir, en ferry desde Italia, se pretendía un autobús no mixto, quiero decir, un autobús feminista, y la caravana, el autobús, no se llegó a llenar, ¿no? Pero esa idea de la caravana para poner el foco en las refugiadas sigue, y hay una reunión en Madrid dentro de un mes. Entonces, una reunión, quiero decir, del movimiento feminista para poner el foco en lo diferente que es ser refugiada, que es refugiado, que no necesito decir más con todo lo que ella dijo. Sí quiero añadir que efectivamente hay refugiadas que son mujeres que son lesbianas y que sufren las violaciones correctivas en sus países, mujeres que son activistas feministas, que se tienen que ir también, como de otros movimientos sociales, como ella contó, y bueno, todo lo que ella dijo, que estoy totalmente de acuerdo, y creo que es uno de los temas del feminismo, que es el internacionalismo, igual que lo dijo ella exactamente, que es, y que estamos en ello, creo que en el movimiento, y que el tema de las refugiadas está preocupando en muchísimas zonas del Estado, y que en Asturias también, quiero decir que, ¿cómo no? Es el tema ahora mismo que te atraviesa. Ahora, yo soy de las de hace 40 y pico años, ¿no? Entonces, cuando Catalina hablaba, que estoy también totalmente de acuerdo con la situación de Catalina, es verdad que todo no era tan fácil, ¿eh? Quiero decir, era estupendo estar contra todo, entre comillas, ¿no? Contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Contra, y estábamos de acuerdo, claro, no teníamos nada, entonces está. Pero las lesbianas no podíamos decirlo ni en el movimiento feminista, ¿eh? Yo digo por lo del otro día lo de la heteronormatividad y el binarismo, ¿no? Que veréis, no vayan a decir que todas las feministas somos lesbianas, hablo de los 70, ¿eh? Luego ya en los 80, cuando hubo la besada en Madrid y las heterosexuales, y ahora veían ahí arriba en la exposición el colectivo de lesbianas feministas de Gijón, pero hablamos del 91, quiero decir que no fue todo tan fácil, ¿eh? Y es verdad que no éramos muchas y las cosas hoy. Ahora, yo por lo que quería hablar era de lo del otro día. Veréis, yo creo que efectivamente el cuerpo de las mujeres es botín de guerra y el cuerpo de las mujeres es campo de batalla, ¿eh? Y hay un artículo buenísimo de una feminista amiga nuestra, digo, Tere Maldonado, de Bilbao, de hace un mes, sobre ese tema, con 2 anécdotas de estos meses. Esa mujer que le pegaron una paliza por estar en topless, o sea, por estar con las tetas al aire, y la del burkini, la de los policías obligándola a desvestirse, ¿no? Otra vez tu cuerpo como le dé la gana, ¿eh? Y claro, todas tenemos claro que el pañuelo es un símbolo patriarcal. Y yo no lo quiero comparar como el otro día decía Mariajo, pero yo soy la obsesa de los tacones, la pesada de los tacones. Yo no puedo entender que una feminista me diga que le parece bien llevar tacones. No lo puedo soportar, no lo puedo soportar. O sea, ¿qué símbolos son los tacones? Eso no es un símbolo patriarcal, ¿pero qué es? Ese tacón que se clava directamente en el cerebro de la que lo lleva. De 9 centímetros, yo digo, sí, de 9 centímetros para Venus, digo siempre. Pero ¿cómo que un tacón? Y cuando se habla de la igualdad, ¿cómo dices que no hay igualdad? Mira, como decía, porque de 100 ejecutivos solo hay 2 mujeres. Ah, eso es igualdad. Y yo lo digo mucho en clase, yo soy profesora, ¿no?, en el instituto. Llega a fin de curso, bueno, todo el año pasa, pero bueno, y se gradúan, así como en Estados Unidos, ahora hacen esas tonterías. Bien, llegan los chicos tan normales, tan cómodos, y ellas, ala, yo llevo una pancarta siempre que dice abolición del zapato de tacón. Y entonces, cuando me toca ser tutora de segundo, que toque ir, pues yo digo, pues sí, es que yo no, o sea, tú ves una ministra, un ministro, se sube al avión, se sube al tractor, si es de agricultura, tan normal, tan cómodo, quiero decir. Y una ministra se sube al avión, se sube al tractor, aparte de súper maquillada, sobre eso, ¿eh? Por favor, es como lo de los pies de las chinas que decía Lourdes. Pues nadie pensó por qué en el Madrid Arena solo murieron 5 chicas. Son muchas, digo, ¿por qué no murió ningún chico? Las 5 llevaban tacones. ¿Que va en serio? Quiero decir que no es una tontería, pero bueno, ¿qué es eso de que no pensemos nunca? Y a mí eso me preocupa, ¿sabéis por qué? Yo no lo comparo con el pañuelo, ¿eh? No es que estoy el eso. Pero ¿por qué no sospechamos de las nuestras y sí de las otras? A ver, a mí me dicen muchas de las nuestras, ay, a mí me encanta llevar tacones, yo voy comodísima. Yo digo, claro, por eso los azotas en el pasillo de la que llegas a casa o en el ascensor ya, ¿eh? Porque son comodísimos. Bueno, yo bailo con ellos y todo, ideal. Entonces, ¿por qué a esa la creemos y a la que dice yo llevo el pañuelo porque me da la gana, no la creemos? No estoy comparando el tema, ya sabéis, pero estoy diciendo que si alguna vez nos metiéramos en nosotras, en nuestra cultura,
y intentáramos pensar lo que es vivir aquí si no eres de esta cultura católica, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Valencia durante 3 días al año, a veces más, la ciudad se corta, porque hay que hacer la ofrenda a la Virgen y las grandes vías se cortan y no pasa nadie porque es normalísimo. A todos nos parece normal ir a funerales, bodas, bautizos. Yo este verano fui a la Regalina con unas nacionaliegues amigas mías a ver esa bonita romería y tal, y tuve que aguantar que había misa, ¿eh? En el Prado, aparte de los trajes tan bonitos, había misa y hubo que oír al cura. Bueno, yo hice lo posible por no oírlo, pero lo oyes porque hay altavoces, ¿eh? Y luego, por ejemplo, el otro día hubo un homenaje a Tino Casal, de mi generación, el cantante, y que debe estar revolviéndose en la tumba todavía, porque en Tudela Beguín abrieron con una misa el homenaje a Tino. Vamos, bueno, en fin. Entonces, a todos nos parece como normal. Gana el equipo de fútbol y le llevan la copa a la Virgen. Y no nos choca, Entonces, imagínate que no eres de esta cultura y vives aquí y caes aquí. Yo tengo alumnas con pañuelo, por eso lo sé, todos los años tengo, porque en Valencia hay muchas que yo tengo 6, 7 en distintos cursos, digo tal. Entonces, tú imagínate que no eres de esta cultura y caes aquí y encima en el instituto hay una asignatura evaluable hasta en bachiller, como sabéis ahora, gracias a la ley Wert, que se llama religión católica. Quiero decir, en el centro de enseñanza, donde vas. Quiero decir, hay muchas cosas que me parece que a veces... Bueno, ¿ya veis cómo ya me estoy enrollando? Bueno, y lo de... Iba a decir una cosa que no se me olvide, que tenía pensada y que se me olvidó de lo que se dijo antes. Bueno, nada, se me olvidó. Pero yo sí que creo que el movimiento feminista es quizá el más autocrítico que conozco. Siempre nos estamos latigando un poco, que mal hicimos esto y aquello, porque no haríamos sé qué. Y ahora creo que sigue siendo lo más... Mirad, yo no hay nada que me guste más en la vida que estar con feministas. Por eso el martes salí de aquí feliz de debatir con feministas. El momento es como estamos ahora, que se propicien estos foros, que estemos juntas. No hay nada más importante. Entonces yo las jóvenes están. Claro, yo tampoco me iba a ir a reunir con mi abuela, os advierto, ¿eh? Yo hace 40 años a una reunión que estuviera mi abuela, no iba. Pero con las jóvenes nos encontramos en las calles. Mirad cómo fue la mani que hubo de toda Euskal Herria, que había 5.000, la cantidad de jóvenes que ves en las imágenes, que por cierto... Cuento que ahora el 5N hay una mani contra la violencia machista en Tarragona, de Cataluña, Valencia y Baleares, o sea, por zonas, que no solamente las de Madrid, que fuimos todas, ¿no? Pero eso. Entonces, yo sigo creyendo muchísimo en que las jóvenes están en sus organizaciones de otra manera, no con nosotras en las mismas, a su manera. Se encontraron afortunadamente otro mundo, aunque con otros problemas, pero es luego no los que nosotras, y son feministas como nosotras. Noa. Uy, no, Dani. A ver, que hay más intervenciones. Yo vengo, creo que soy la persona más joven de aquí y por lo tanto no tengo tanta experiencia en campos políticos como podéis tener otras de aquí, pero yo sí que vengo porque yo sí que tengo experiencia en el campo social y es por el tema de la desigualdad en la sociedad, que sí que creemos que está normalizada la igualdad y invisibilizada la desigualdad. Por ejemplo, yo he sufrido la desigualdad desde los 3 años por enemigos comunes con el patriarcado que tenemos todas aquí, y son el binarismo o la heteronormatividad o el hecho de no ser como otras personas que son las normativas. Entonces, yo quería decir eso, que ahora mismo las jóvenes son educadas para ser sumisas en el sistema, y eso se vive en el colegio, porque yo voy a tercero de la ESO y yo lo veo. Y los chicos están en una etapa de reafirmación de ser unos machos, y uno hizo una borrada y el otro hizo una borrada más grande, y yo me quedo con una cara de pan
que no os la creéis. Y eso en los centros tampoco se penaliza, porque ¿tú qué le dices a un niño? O sea, no le puedes mandar a la cárcel por decir que va a violar a una. Pero es que tampoco nos educan de una manera igualitaria o feminista, que creo que sería lo adecuado. Tampoco se nos presentan otras ideologías que no sea la estándar, que bueno, es la patriarcal. Y cosas como el acoso escolar en colegios. Yo voy a un colegio católico, y que no fue opción propia, pero en mi colegio están concienciados sobre el bullying, y esto es algo que ya dije el martes, pero simplemente se da el nombre. Tampoco, o sea, en mi colegio hubo casos de bullying y damos charlas, hacemos proyectos contra bullying, pero hay casos de bullying y no se hace nada. O sea, yo tengo una profesora, solo una profesora con la que hablar, y ni siquiera es la orientadora. Entonces me parece que el enemigo común también está en la sociedad, y el hecho de la desigualdad, que vayamos por la calle y se opine sobre nuestros cuerpos, no es igualdad. No sé, es que de verdad son personas que pueden ser normativas y tal vez por eso no sienten la desigualdad, porque están en una situación de privilegio. Pero al ser normativas, o sea, tampoco se piensan que viven en una situación de privilegio, ¿no? Y no ven la desigualdad, porque en mi clase de sociales estamos debatiendo sobre migraciones, que también viene al cuento, y los oyes decir que ellos están así porque ellos quieren, o que no están en una situación de desventaja respecto a Europa. Entonces me parece que la desigualdad está muy invisibilizada por culpa del patriarcado también. Bueno, yo quería introducir un elemento más para las derivas y las... porque como tenemos poco que hacer, pues no hemos podido siempre. Bueno, una cosa previa que quería decir por algunas de las propuestas, creo que África se ha ido. Yo creo que hemos avanzado mucho, y que si ponemos la vista atrás, y yo puedo ponerla 50 años atrás, yo creo que son los 15, 16, la edad que tiene la Dani, y que decir que puedo sentirme cuando incorporarme a decir este mundo no me gusta y quiero cambiarlo. Es decir, los cambios han sido enormes. Si hay algo que podemos transmitir con total seguridad es que la lucha valió la pena y que se consiguen cosas. Yo no admito que nadie diga estamos peor, estamos igual, no hemos cambiado nada, no hemos mejorado nada, porque entonces chicos, o sea, nos lo hemos pasado muy bien. Estoy de acuerdo con Ted, es decir, además, y con Dulce, que siempre plantea esto, la lucha pública da felicidad personal. Es decir, nos lo hemos pasado muy bien, pero es que además hemos conseguido cosas. Es decir, y no podemos admitir que en ningún campo digamos estamos peor, no sé qué, porque no es cierto. Todos los datos van a la dirección contraria. Pero sí hay una cierta involución. La reacción, digamos, está siendo muy fuerte en los últimos años, no solo en el tema de patriarcado, en el tema de las mujeres, sino en todos los temas. El crecimiento de la extrema derecha es evidente en toda Europa, en todo el mundo occidental, ya no digamos si hablamos a escala mundial de las situaciones de violencia absoluta de muchísimas regiones del mundo, ¿no? Sí hay un cierto retroceso, y sí hay una cosa que hemos aprendido, que las cosas que se ganan se pierden. España ya tenía el derecho al aborto, ya tenía el divorcio, ya tenía el voto, ya tenía no sé cuántos, y se perdió. Es decir, las derrotas pueden significar la pérdida de muchas cosas que damos por sentadas. Es un tema que yo quería introducir, porque además es un tema puntual y que voy a plantear nuestras jornadas, además, que quiero que se nos dé una respuesta. El acoso sexual es un elemento que hemos debatido, hemos planteado, es una forma de violencia, está ahí, y además últimamente tenemos una doble juego, digamos, es un éxito que aparezca como un elemento digamos, para las élites, esos directivos. Es decir, que a Trump, con todas las barbaridades que ha dicho, en todas las direcciones se le pueda, uno de los elementos vulnerables de la campaña, pues las mujeres declarando el tema de acoso sexual que ha hecho, me parece un éxito de que hemos conseguido introducir en el discurso de que esto no es tolerable.
Hace unos años eso era una cosa que pasaba bien, bueno, hacía, pero resulta que ha caído un director del Fondo Monetario Internacional, que Trump puede venirse abajo no por todo lo que significa y todo lo que hace, sino por este tema, etcétera. Pero en España tuvimos una batalla que creíamos haber ganado sobre el tema del acoso sexual y fue con un coste enorme el caso de Nevenka. Creo que lo recordaréis. Nevenka es una chica concejala de Ponferrada, acosada por el alcalde de Ponferrada, acosada hasta el límite de su destrucción social y psicológica y personal, y que tuvo que irse del país. Pero al menos la presión fue tan fuerte que el PP le retiró su apoyo, se presentó como independiente y volvió a ganar las elecciones, con lo cual dice muchas cosas muy terribles de la población de Ponferrada de una parte, y recordáis que entonces el grupo socialista le dio el apoyo a la alcaldía para quitárselo al PP, y la dirección del PSOE expulsó al grupo municipal del PSOE, es decir, bien. Bueno, hace 2 semanas recibo la información, envié a un periodista, y entonces quiero que pidamos explicaciones públicas. Parece ser que se retira la sanción al grupo municipal, a ese grupo mixto, y se le retira el expediente, lo cual significa que se le permite la vuelta al PSOE. La responsable de política municipal es una mujer, Adriana Lastra, nuestra diputada, la diputada Asturias, quiero decir. Y yo pido que esta jornada pida información a Adriana Lastra, que nos explique exactamente qué es lo que ha pasado. O sea, no quiero tomar posiciones antes de saber exactamente todos los datos. Lo que sé por un periodista es que se ha retirado el expediente de expulsión del grupo mixto, es decir, lo cual significa, yo creo que no podemos consentir que ninguna persona que haya sido, ningún varón, ninguna mujer si hubiera el caso, que haya sido cómplice de un tema de acoso, y además un caso tan grave como este, pueda ser representante pública. Yo no digo que haya que echarlos a los cerdos y que digan que nunca más vuelven a ser personas o que no se les reconozca derechos ciudadanos, no estoy planteando esto. Sencillamente ser representante público tiene que significar, hay que exigir un plus de ética pública. Y en la ética pública, que es lo que afortunadamente parece que estamos consiguiendo con el tema de los comportamientos de Trump, por ejemplo, hemos conseguido apenas, frágilmente, de forma muy sutil, hemos conseguido que en la ética pública aparece el tema de que la misoginia descarada, la violencia contra las mujeres, etcétera, no es aceptable en la ética pública. Y por lo tanto no podemos retroceder en ese tema, porque es un tema que, vuelvo a decir, o sea, primero las relaciones de poder son las que son, las situaciones de vulnerabilidad económica y de vulnerabilidad, lo que planteábamos, sobre todo porque el acoso lo sufren mucho más las inmigrantes, mucho más las mujeres de minorías sociales y mucho más en las situaciones de desigualdad extrema, en donde se están planteando las relaciones laborales, es decir, todas las pérdidas en eso implican tal, que tenemos que plantear que este tema que parecía que habíamos conseguido, porque además está en ley, hemos conseguido que entre en ley, que esté prohibido por la ley, no podemos permitirnos retrocesos. No, a ver, recientemente hemos tenido en Asturias también otro caso de acoso sexual en el trabajo, en el que el acusador era un diputado, este caso de Foro, y no se tomó absolutamente ninguna medida dentro del partido, coincidió con el final de la anterior legislatura de diputado. Coincidió con el final de les vino un poquito bien el encajarlo con que terminaba la legislatura y no se presentaba, pero mantuvieron su apoyo el partido. A día de hoy no hay una comunicación en contra, que hay gente del Langreo por aquí, de la cuenca, que conocerá mejor el tema también. Han estado con él la opinión en las declaraciones ante el TSJ. Y nada, acompañándole públicamente a declarar, a no declarar y todo esto. O sea que otro retroceso importante en el tema. Además, acabó declarándose culpable, quiero decir, por si había algún resquicio de duda, que siempre somos sospechosas las mujeres, y más en temas de acoso sexual más, pues acabó conformándose con los hechos en el juzgado. O sea.
¿Nos lo cuentas ya o...? Bueno, yo os traía una propuesta porque Ana Luz me decía por WhatsApp: Dulce, es una pena que esto se acabe. Después alguna otra más a través del correo electrónico o algo me decía, me hablaba en ese sentido. Tuve 2 o 3 correos electrónicos más el WhatsApp de Ana Luz. Ana Luz, hay un libro estupendo que estamos leyendo ahora Chusa y yo, que no me resisto a recomendároslo, porque tiene que ver en una parte con lo que se comenta, pues un poco más de los micromachismos o del día a día que puede ser de las que estamos aquí, ¿no? Y es de una feminista americana muy simpática, ella, que se llama Rebecca Solnit, y se llaman Los hombres me explican cosas. Entonces es muy divertido porque es una profesional, una investigadora de alta relevancia que escribe, y como a pesar de eso, bueno, pues los que la van encontrando le van explicando cosas que ella sabe y sobre las cuales ella escribió, ¿no? Bueno, eso. Lo que os iba a proponer es lo siguiente. A ver, cógeme aquí, Chusa, por fin. Lo que yo os iba a proponer. Bueno, yo creo, os lo dije el otro día al inicio del todo de presentar la cosa, creo que ganamos muchos espacios. O sea, yo creo como María José que hemos triunfado de una manera muy importante, aunque estemos en un momento de reacción, como decía Susan Faludi hace años. Creo que hemos ganado cosas muy importantes. Una de las cosas que ganamos era eso que definimos en su momento como espacios de interlocución, es decir, donde un montón de asociaciones de mujeres y asociaciones feministas que tiene esta ciudad se interrelaciona con la institución, en esta ciudad o en el Principado de Asturias. Y que tenemos un montón de espacios de alto debate, de alto discurso feminista, como puede ser algo que se puso en marcha en su momento en el ayuntamiento y que no tumbaron, como es la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Y a lo largo de todos estos años han bajado bastante el nivel de jornadas, de espacios, de debate, etcétera, etcétera, que antes estaban como súper especializados, ¿no? Pero, bueno, el tema de la crisis económica, las restricciones económicas han hecho bajar eso, aunque recuperamos algunos espacios. Este año hubo unas jornadas muy interesantes sobre mujer y ciencia en esta misma sala. Pero, ¿qué es lo que en estos años perdimos? En estos años sí que perdimos espacios de encuentro de carácter más general, más generalista, donde encontrarnos para hacer discurso feminista. No solamente para interpelar a la institución en la exigencia que le hacemos o en la reivindicación que le hacemos, sino para hacer discurso feminista así como lo estamos haciendo aquí. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos cada una, desde su propia experiencia, desde su propia reflexión. Bueno, esto era un poco lo que planteaba el otro día. Entonces, os planteo un espacio de reflexión, de debate y de propuesta. Siempre fueron así los espacios feministas, no es nada nuevo, no inventó la pólvora, 2 encuentros anuales. ¿Por qué? Porque cada una tenemos nuestro grupo, nuestra asociación, nuestro trabajo, nuestros espacios, ¿no? Pero se trata de un espacio amplio, plural, abierto, flexible. 2 encuentros anuales que podían ser octubre, me parece un buen mes, porque el mes de noviembre es malo y el de diciembre también, que pueden ser octubre y primeros de abril, finales de marzo, bueno, según lo que sea. 2 días, esta vez hemos hecho 3, porque teníamos uno en medio. 2 días, 2 horas. Como veréis, son 2 y 2, 4 y 4, 8 horas al año de trabajo de debate, ¿no? Es poco, no es mucho, es muy flexible y pues yo creo que va a ser muy gratificante. Yo te aviso a ti, para que vengas. Entonces, bueno, el debate puede ser un debate de índole más general o más específica. Aquí está puesto sobre la mesa, yo creo que un tema que es muy clave, que son todos los aspectos de la globalización en la vida de las mujeres. De alguna manera, en todo lo que habéis ido diciendo hoy, incluso el otro día, lo que está como tema general que luego hay que ir desgranando,
es ese, desde las refugiadas hasta el mercado del trabajo, hasta tal. Bueno, ese puede ser uno. Entonces, la metodología que yo os propongo es más o menos la que hemos utilizado ahora. Alguien que introduzca el tema porque sepa algo más de él o porque lo prepare, como 10 minutos o 12 minutos. Luego, quien quiera traer algo ya previamente preparado, pues entonces lo dice y se apunta y ya habla sus 5 o 6 minutos de rigor y luego hablamos los que nos dé la gana, ¿no? Ordenadamente, ¿no? Las convocatorias, esas hojitas que pasé, eran precisamente para tener ordenados los correos electrónicos de todas, porque tenemos en estos momentos, Ana, ¿dónde estás? Como en torno a 200 correos electrónicos, pero no todos están bien. Muchos nos devuelven, o sea que tenemos alguno más. Y luego algo que se nos olvidó decir, porque Sonia estos días está con muchísima actividad, es que habíamos hecho un Twitter. Como nosotros todas somos muy dadas a las nuevas tecnologías, teníamos un Twitter de estos encuentros que son @Asturias F mayúscula P F minúscula. Os lo digo. F mayúscula, P minúscula, F minúscula. Bueno, ese Twitter que os paso ahora, que os pasaría por correo electrónico, podemos decirle a Sonia que lo mantenga como también una cosa para informaciones breves, para esas informaciones de los 140 caracteres, ¿no? Y que el otro día se nos olvidó por completo trasladaros el Twitter y ella estaba metiendo pues fotos, frases, cosas que se iban diciendo aquí o que ella iba recogiendo, pero que hoy está una niña malita y ella misma y no pudo venir. Eso era lo que yo os quería trasladar, la propuesta que os traía, pues recogiendo un poco pues las cosas que me planteabais.